gravitacional en Tiferet. Me decía que él opinaba, bueno, antes, ahorra pero usted le parece que van a entender que su centro de gravedad estaba en Yesod. Yo dije que el centro de gravedad de la gnosis, el mensaje de Acuario, del maestro Samael, tiene su centro de gravedad en el Hijo del Hombre, en Tiferet, y que es semejante o igual al centro de gravedad de la enseñanza que dio el gran Jalil Jesús. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado, maestro? Está en lo correcto. Y es claro que toda religión confesional tiene su centro de gravedad específico. Si estudiamos juiciosamente el budismo esotérico y trascendental, podemos evidenciar que es demasiado abstracto, demasiado profundo, que pertenece a ciertos estados del ser trascendental. Esto nos permite deducir con pleno acierto que el centro de gravedad específica de la religión budista es Keter, el anciano de los días, el viejo de los siglos. Ahora bien, si analizamos la religión egipcia, o náhuatl, azteca, maya, zapoteca, persa o caldea, descubrimos el centro de gravedad específico en Yesod. Ya sabemos, entre paréntesis, que la piedra cúbica del Yesod es el sexo, y que tal Sefirot se haya ubicado exactamente en los órganos sexuales. Mas si estudiamos cuidadosamente el esoterismo cristiano, descubrimos el centro de gravedad específico en Tiferet, el Hijo del Hombre. Y es a la luz de estos sefirot como debemos nosotros tratar de comprender la mística del cristianismo auténtico. Ya sabemos nosotros que como Sefirah, dijéramos el punto matemático, el anciano de los siglos, la verdad de las verdades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias. Chomar es el segundo aspecto logóico, el Cristo, el segundo logos. Binah es el tercer logos, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Shiva, los indostales. Estudiando a algunos cabalistas, descubrimos ciertos errores. Hay alguien cuyo nombre no menciono, que enfatiza la idea de que Chomag es masculino y que el Binah es femenino. Y quiere poner a Chomag y Binah como las dos columnas del perro, algo así como el Yaquín Boaz de la masonería. Es indiscutible que tal autor se haya equivocado, porque resulta que Binah en sí mismo es masculino y femenino, polarizado. En forma masculina es el Shiva de los indostales, pero
desdoblándose a sí mismo, se convierte en la Shakti, es decir, en la Divina Madre Kundalini, en esa Isis o Ma, que aparece en el cristianismo pues en terribles sufrimientos con 7 puñales clavados en el corazón. De manera que Vinaja en sí mismo se convierte en nuestro Padre que está en secreto y en nuestra Divina Madre. Así pues, considerando al Lord como Brahma, Vishnu y Shiva, o como Keter Chobaji Vinaja, forma una trinidad perfecta dentro de la unidad. En conjunto lo que podríamos llamar el Padre. Y si miramos a Vinaja desdoblándose en la Shakti potencial, pues obviamente tenemos al Logos y su esposa, al Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre Kundalini Shakti. Y ya se sabe que el Padre, en sí mismo, la Madre, deben encontrarse propiamente en Yesod. En alguna forma se hallan relacionados con Yesod, debido a que rigen la creación. Malkut, el reino, el mundo físico, no podría existir sin la fuerza de Yesod, es decir, sin el potencial vital, sexual de ese Sefirah. Cuestionablemente tiene pues el Logos que utilizara ese Sefirah del Yesod para poder crear, para reproducir todas las especies, todas las cosas, para dar forma a todo lo que es así y será. Hay un Sefirah secreto que es Da'at, se encuentra precisamente en Yesod. Ese Sefirah secreto es pues todo el tantrismo, todo ese conocimiento tántrico que debidamente utilizado nos permite la autorrealización íntima del ser. Así pues, el primer triángulo de Keter Chobaji Vinaja es el Padre, en sí, indivisible. Luego viene el segundo triángulo y es conveniente entenderlo. Chesed, Geburah y Tiferet. Incuestionablemente, el segundo triángulo pues es crístico. El centro básico del segundo triángulo, su centro nuclear, dijéramos, fundamentales, diferentes. Es el Geburah y Tiferet, es el espíritu trío manifestado, hijo del Padre, pero su centro básico, estructural, es precisamente el alma humana, es diferente. Luego viene el tercer triángulo. El tercer triángulo pues está formado por Netzach, Hod y Yesod. Netzach es propiamente el mental, la mente. Hod es el astral. Yesod es el asiento sexual o el asiento orgánico, vital orgánico del cuerpo físico. Por último tenemos a Malkut, que es el físico. Pero bueno, lo cierto es que el triángulo gravitatorio es el Yesod, centro de la magia práctica, ¿no? Malkut es un Sefirah desprendido. Bien, ahora lo que no debemos perder de vista es que si bien es cierto que el budismo tiene como centro de gravitación al viejo de los siglos, al Keter de la Cábala hebraica, no por eso deja de ser menos cierto el budismo tántrico, sin el cual no se podía jamás llegar a la iniciación del Keter, ¿no? Ese budismo tántrico tiene su base en Yesod, sexo. Ya sabemos que el budismo tántrico
Pues es el que se necesita para llegar a la autorrealización íntima del ser. Bien, continuando un poco por este camino de los grandes misterios, venimos a descubrir en las religiones egipcias a Yesod, pero no quiere decir por ese motivo que Yesod, la base o el fundamento de todo este universo, es el ser. O sea, lo único que de lo cual se ocupe las religiones persas, egipcias, aztecas, etcétera, etcétera. Sabemos nosotros que en el fondo se encuentra la doctrina purísima de Quetzalcóatl, el Cristo cósmico, mexicano. Ahora, por ejemplo, el cristianismo auténtico, podemos nosotros ver con claridad meridiana, como se creía la edad al hijo, al diferente. Pero si abundamos en el esoterismo cristiano, descubrimos nosotros el gran arcano, en la misma cruz del Redentor, puesto que ya sabemos que el plano vertical es masculino, el horizontal lo es femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Sobre la cruz está el Infinix Natura Renovatus y así pues tan trino en el fondo de todo ese cristianismo auténtico, verdadero. ¿Cómo puedes entender todo esto? Aunque mencionaba usted, explicaba usted, maestro, algo que es muy importante al darle enseñanza a los neófitos. Preguntaba yo sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero cuando usted contestó que para esto hay que conocer la Cábala, y que solamente con un conocimiento a fondo de los 10 sefirotes, de los 3 triángulos y de Malkut, puede uno intuir la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Ya que está usted hablando sobre esto, quisiera usted repetir ese concepto, por favor. Con el mayor gusto vamos a dar respuesta. Es claro que no, en modo alguno podría entender el misterio de la Sagrada Concepción si no conociésemos de verdad el árbol de la vida. Ya dijimos que el primer triángulo, el logórico, está constituido por Brahma, Vishnu y Shiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Keter, Chomaj y Binah, cabalista. También dijimos que Binah, tercer séfira, se desdobla en la Divina Madre Kundalini. Shiva se desdobla pues en su esposa. Esto de la Divina Madre Kundalini es grandioso. Ella en sí misma es el aspecto femenino de Shiva, el aspecto femenino de Binah, la esposa del Espíritu Santo. Después vienen los demás séfiras, como ya dijimos. En todas las teogonías se pinta siempre a una Isis con su niño Aun, sus brazos, a Venus con Cupido, a María, con el niño Jesús, el Salvador, en sus brazos. Es claro que de ella y de él vienen los demás sefirotes. Él se desdobla en ella, su esposa. Ella se desdobla en Chesed, en Gebra y por último en Tiferet, siendo Tiferet el centro gravitatorio básico del segundo triángulo. De manera que ese Tiferet, ese niño, es el que ella,
lleva en sus brazos su niño. Claro, ese niño tiene que venir al mundo y viene cuando todo está preparado. Se ha dicho que viene, que nace en un pesebre o establo. Las gentes piensan en un establo por allá, situado en una aldea. No. Ante todo es bueno saber que el Belén ese donde se dice que nació el niño, la pequeña aldea, no existía en la época de Jesús de Nazaret. Si analizamos la palabra Belén, tiene su raíz en una etimología caldea, Bel, que significa torre del fuego. Así pues esto es simbólico. El establo está dentro de nosotros mismos. Se hace necesario, ante todo, crearse un cuerpo astral, porque todo el mundo no nace con un cuerpo astral. Ya sabemos que es posible crearlo mediante las transformaciones del mercurio de la filosofía secreta. Pues crearse el mental. Es el cuerpo de la razón objetiva. Por último, fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Así pues, cuando ya posee uno los cuerpos físicos, astral, mental y causal, todo está listo como para recibir al niño. Sin embargo, muchos podrían, por ejemplo, darse el lujo de crearse sus vehículos, de poseer un cuerpo físico sano, fuerte, vigoroso, un magnífico cuerpo astral, un extraordinario cuerpo mental y el cuerpo causal, y sin embargo no por eso reencarnar al niño que la Divina Madre lleve en sus brazos. En ese punto hay algo muy sutil y muy delicado que fácilmente se escapa a cualquier cabalista. Podríamos confundir al Tiferet cabalístico propiamente con el cuerpo causal. He ahí el peligro que hay en esto. Solo analizando un poquito los pasajes, por ejemplo, de las epístolas de Pablo a los Corintios, podríamos aclarar esta cuestión. Pablo dice que existe el hombre terrenal y el hombre celestial. Incuestionablemente el terrenal está constituido por el físico con su asiento vital orgánico, naturalmente, que forma un todo único. Luego, Hot, el vehículo sideral, el cuerpo querciano, el cual nos hablará un día. El mental, o cuerpo de la razón objetiva. Y por último, el cuerpo de la voluntad consciente. Esto es lo que podríamos definir como hombre terrenal. Ante todo, si queremos que venga diferente, el Hijo al mundo, se necesita que pase a existir el hombre terrenal. Porque el humanoide común y corriente todavía no es hombre. Cree que lo es, pero todavía no lo es. Solo cuando uno se ha dado el lujo de crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, puede ser denominado entonces hombre, aunque sea terrenal, pero hombre. El segundo hombre del cual nos habla Pablo es el celestial. Y Pablo es muy sabio en esto. Pablo nos dice que así como pudimos atraer la imagen del terrenal, es decir, crear al hombre terrenal, que así debemos atraer a nosotros la imagen del hombre celestial, es decir, del Hijo del Hombre. Alguien puede haber, por ejemplo,
recibido la quinta iniciación del fuego. Y sin embargo, no por eso ha encarnado en sí mismo al Hijo del Hombre. Por lo común, el nacimiento del Hijo del Hombre viene después de haber pasado por la quinta iniciación del fuego. Es muy detalladito esto, muy delicado, y solo a base de una rigurosa observación puede evitar uno de caer en el error. Propiamente, el advenimiento del Hijo del Hombre es una gracia del Altísimo. Viene el Hijo del Hombre, simple, cuando debe cumplir alguna misión específica sobre la tierra, cuando el iniciado realmente ha agarrado el camino que la directa, para ser más claro, el camino que puede conducirlo a la liberación final. Viene un establo humilde, nace pues un pesebre, los animales del desierto. Es claro que cuando entra en el establo todavía no está limpio. El iniciado no ha tenido tiempo aún de disolver los elementos animales que lleva dentro. El niño nace pues muy débil. Ha sido concebido por obra y gracia del tercer locus y de la divina madre que lo llevó en sus brazos. Viene hecho un niño recién nacido. Y tiene que crecer, desarrollarse. Conforme vamos eliminando los elementos inhumanos, él va creciendo y se va desarrollando. En principio no se nota el caso del iniciado que ha tenido la dicha de encarnar al Hijo del Hombre. Aparentemente es el mismo personaje. Sus debilidades poco más o menos son las mismas. El cambio de inmediato no se nota, porque el niño nace muy débil. Pero él tiene que someter todas las cosas. Él tiene que eliminar a los animales del deseo. Y lo hace con la ayuda de su divina madre, Kundalini. Él tiene que trabajar mucho hasta someter todas las cosas al Padre. Lo último casi vencer a la muerte, porque él siempre vence a la muerte. Después de que ha sometido todas las cosas, que ha desintegrado todos los elementos inhumanos que lleva dentro, pues que ha eliminado del reino interior todo lo indeseable. Entonces él mismo se somete al Padre. Su obra póstuma es vencer a la muerte, destruirla. Así pues, él resucita en el Padre, y el Padre resucita en él, porque el Hijo es uno con el Padre, y el Padre es uno con el Hijo, y quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Es claro que al venir él al mundo, será rechazado por los ancianos, es decir, las gentes llenas de experiencia, odiado por los escribas, está escarnecido, es decir, por los grandes intelectuales de su época. Y tercero, perseguido, odiado, maldecido, excomulgado, etc., por los fariseos, que son los religiosos de su tierra. Tendrá que ser muerto con muerte de cruz. Es decir, como quiera que la ha ingresado dentro de ese hombre terrenal, y tal hombre debe morir en sí mismo, aquí y ahora. Por eso se dice que ha de ser muerto con muerte de cruz. Téngase en cuenta que es con la cruz con la cual se puede eliminar los elementos indeseables. Téngase en cuenta
que la fidelidad al Padre se prueba con la cruz. Muchos son los que dicen, yo soy fiel a la gnosis, yo soy firme, pero a la hora de la hora fallan con la cruz. ¿Dónde está la cruz? En el cruce de Linda y Johnny. Fallan ahí fornican, ahí adulteran, ahí cometen sus maldades. Entonces, ¿dónde estaba su fidelidad? Y es con ese instrumento de la cruz sexual con el que hay que desintegrar los elementos humanos y llegar a la muerte también del hombre terrenal. Una vez que se ha llegado a la muerte del terrenal, entonces el Hijo del Hombre resucita a los 3 días. Esos 3 días son las 3 purificaciones, por el hierro y por el fuego. Esos 3 días están representados con los 3 clavos de la cruz y un río encima. Es mediante esas 3 purificaciones a base de hierro y fuego como el Hijo del Hombre puede morir y resucitar de entre los muertos. Hay que entender todo esto con claridad. Muchos son los que dicen, yo soy fiel a la gnosis, yo soy verdad. Pero cuando llegó la hora de probar con la cruz, demuestran que no son fieles, ni siguen la senda. Como todo esto que usted nos está diciendo ahorita, que es trascendentalísimo, y está muy conectado directamente con los festejos de la Semana Santa, simplemente para entender un poco su conexión a lo que entendemos profanamente, nos quisiera usted referir todo el Domingo de Ramos y todo lo que se relaciona con la Semana Santa, lo más sintético posible, maestro. Bueno, vamos a dar una respuesta síntesis bastante concreta, porque el tema sobre el cual preguntas equivale a escribir varios volúmenes. En todo caso, lo que sí puedo asegurar es que la Semana Santa tenemos que vivirla dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en la gran obra. El Génesis del Apocalipsis de San Juan, Génesis de Moisés, claro, el Apocalipsis de San Juan, se complementan. Conviene que echemos un vistazo algo a la Biblia y que veamos la coordinación de Génesis y Apocalipsis. Entonces vamos a abrir aquí las Sagradas Escrituras. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Y vio Dios, y la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la vida, mañana, un día. Y es el primer día del gran trabajo de la Semana Santa, en que hay que separar a la luz de las tinieblas. El iniciado tiene que bajar entonces a los mundos del infierno y conocer el secreto de mal. Hay conocer, repito, el secreto de la vida, el secreto de Malcún, el secreto de los grifos y de la muerte segunda. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Separe las aguas de la faz. Hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ese es el segundo trabajo que hay que hacer. Es el segundo trabajo aquí. Hay que separar las aguas de las aguas.
Téngase en cuenta que cuando se habla de agua, se está refiriendo el Génesis a esas aguas espermáticas del primer instante, al caos metálico del alquimio. Es claro que en ese esperma está, dijéramos, el alma del mismo semen, el alma del caos. Esa alma es el mercurio de la filosofía secreta. Y hay que separar las aguas de las aguas, es un hecho. Las aguas superiores, la leche de la Virgen, como se dice en la alquimia. El mercurio de la filosofía secreta, o alma metálica de la sogue, debe ser separada de la parte bruta mediante la transmutación. Eso es obvio. Son 3 tipos de mercurio. El mercurio en bruto del esperma. El alma metálica del mercurio, que son, dijéramos, las corrientes sexuales, seminales, subiendo por Ida y Pingará. Es el segundo mercurio. Y el tercer mercurio, claro, es cuando los átomos solares y lunares del mercurio hacen contacto en el trireme, cerca del coxis, despierta el kundalini, el fuego sagrado, el azufre. Ese azufre fecunda al mercurio. Se forma el tercer mercurio que viene a penetrar por su sumna, es decir, a ascender por la columna espinal hasta el cerebro. Y es con ese tercer mercurio, con el excedente de ese tercer mercurio, con el que viene a cristalizar el cuerpo astral. Mucho más tarde, una octava superior del mentalismo, y muchísimo después el Kamsat. Así pues, separar las aguas de las aguas es indispensable mediante la transmutación. Ese es el segundo día de la creación. Y yo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y dice así. Y dijo así, y fue así, y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas se llamó mar, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. He ahí pues el tercer trabajo, la creación ya del cuerpo astral, del vehículo sideral, el cual debe llegar a tener fruto. ¿Cuándo tiene fruto? Cuando ya es un vehículo pues de oro puro. Cuando se dice que ya tenido fruto el cuerpo astral, en él está dijéramos, la vida, tercer vehículo. Dijo luego Dios, haya lumbreas en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día 4. Es cuando ya uno viene pues a darle forma, propiamente dicho, a la iniciación 4. Cuando ya viene pues propiamente dicho, poseer ese vehículo de la mente. Cuando viene a justificar el agrado. Eso es importantísimo. Y entonces esas señales que se ven arriba, el sol, la luna, las estrellas, toda esa cuestión, toda viene a la sabiduría hermética. Porque el mundo de Nietzsche es el mundo de la sabiduría hermética. Ahí donde encuentra uno el conocimiento hermético. De manera que resulta muy interesante eso en el 4 días, y que tiene que ver con la cuarta institución.
continuando, veremos lo siguiente, ¿no? Pero dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, llaves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, y llenad las aguas en los mares, y multipliquéis las aves en el cielo. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Debe saber que en la quinta iniciación, que corresponde al mundo causal, tiene uno que hacerse amo de los elementos, aprender a manejar todo aquello que tenga vida. Ese señor del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra. Aprender a manejar los poderes de la naturaleza. Pero eso solamente es posible trabajando sobre sí mismo. Por eso decía que antes de intentar manejar los elementales de la naturaleza, los elementales del fuego, del aire, del agua, de la tierra, tienen que manejar los propios. Aprender a manejar los elementales atómicos del esperma. Aprender a manejar los elementales atómicos del fuego sexual. Aprender a manejar los ciclos de la propia mente, ciclos atómicos de la mente. O sea, hacer ciano de su propia mente. Y aprender a manejar también los elementales atómicos, son gnomos, dijéramos atómicos, que forman la carne y los huesos. Hacer ciano de los elementales atómicos del espíritu. Solo quien se hace amo de su propio cuerpo puede hacerse amo de la naturaleza. No podría llegar a manejar los elementales del universo, sino a manejar los propios elementales atómicos, los de su cuerpo. Todo eso se aprende en el quinto día de la creación. Luego dijo Dios, produzca la tierra ser viviente, según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es muy importante eso, ¿no? Indudablemente que es importante. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. De verdad que Dios, varón y hembra los creó. Pero ¿cuándo es que pasa verdaderamente a ser varón y hembra? ¿Cuándo es que aparece, fusionan los principios masculinos y femeninos de la seidad? Tengas en cuenta que ese es el trabajo del sexto día del antiguo. Pertenece al sexto trabajo en que la Valquiria, después de haberse desposado con el caballero, con el alma humana, se fusiona mediante el fuego integralmente. Entonces queda el hombre andrógino perfecto. Sí, pero perfecto, varón y hembra, con poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre la tierra, sobre todo lo que es, ha sido y será. Es el último día de la creación. Bueno, pues acabaron los cielos y la tierra, y todo el ejército de él. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando se hace el séptimo trabajo, el séptimo día de la Semana Santa, la obra queda consumada. Consumatum est. Todo se ha consumado. En
Entonces es la suprema entrega del espíritu al Padre. ¿Cómo se relaciona con...? Más tarde, en el octavo día, el Padre resucita. En el Hijo resucita. El Padre se levanta de su sepulcro, de cristal. Es pues la resurrección de los muertos. Pero ese trabajo, todo en fin, forma la Semana Santa. Hemos mirado esto desde el ángulo del Génesis, porque así es las mismas leyes que el Logos, unidad perfecta, usó para crear este sistema solar. Esas mismas tiene que usar el alquimista para crear su universo interior, para llegar a tener realidad, para crear su universo propio. Son las mismas leyes. Al trabajarlo con la alquimia, está trabajando con las mismas leyes con las que el Creador creó el universo. Aún más, está ampliando la obra del Creador, porque la obra del Creador queda ampliada cuando nace un nuevo maestro. De manera pues que se consume la obra y se llega a lo que se quiere. El Creador no quiere en última instancia que todo eso resulte en los adeptos autorrealizados, hombres resultantes, los dioses. Esa es la consumación de su obra. Ese Génesis está íntimamente relacionado con el Apocalipsis de San Juan, con los 7 sellos, como con las 7 trompetas que cada ángel va a tocar. El iniciado, cuando recibe la iniciación de Malkut, incuestionablemente rompe el primer sello. Cuando pasa por la de Yeshua, rompe el segundo sello del libro sagrado. Cuando pasa por la tercera iniciación, rompe el tercer sello. Cuando pasa por la cuarta, rompe el cuarto sello. Cuando pasa por la quinta, rompe el quinto sello. Cuando pasa por la sexta, rompe el sexto sello y se ha consumado la obra. Porque el séptimo es de descanso, de oración, de meditación, de súplicas, como se ve ahí en el Apocalipsis de San Juan. Es claro que al romper ese séptimo sello, la obra está ya de hecho está consumada. El octavo día siempre es para resucitar. Uno tiene que vivir el Génesis en lo individual o en lo colectivo. Lo vive en lo colectivo por la creación del universo, como partícula divina que viene a esta creación. Ahora, el Apocalipsis, uno tiene que vivirlo individualmente, o lo vive colectivamente. Colectivamente es el libro de la vida, el libro de la sabiduría. A través de la historia se van rompiendo cada ser. Por estos tiempos está ya para romperse el último sello. Por lo menos el sexto sello. Es decir, se está viviendo, la humanidad está viviendo el Apocalipsis colectivamente. Si el alquimista tiene que hacer oro, no solamente crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sino que además tiene que convertir esos cuerpos en oro puro, antes de que puedan ser cargados por la serpiente. Así también, si el logos tiene una edad de oro, y para poder tener el logos una edad de oro, tiene que hacer lo mismo que hace el alquimista en su laboratorio, arrancando sello por sello. Así el logos tiene que hacerle vivir a la humanidad en toda la naturaleza, hacerle existir, o ir arrancando cada sello. Ya claro que cuando termina, o se rompe ya el sexto sello, pues la obra queda prácticamente terminada, ¿no? Viene la catástrofe final. Con la ruptura del séptimo sello, ya no queda nada de todo lo que había. Por último viene la resurrección del logos en todo lo creado, en toda la naturaleza, cuando es la nueva edad, la edad de oro. De nuevo vienen los misterios. Así como el hombre, para poder hacer oro, hablando de alquimistas, necesita romper los 7 sellos. Así también el logos, para poder hacer una edad de oro, necesita que toda la humanidad rompa los 7 sellos, que toda la naturaleza lo rompa. Entonces se hace la edad de oro. Pero tiene que ser todo esto pasar por un apocalipsis tremendo y espantoso. De manera que o vivimos el apocalipsis individualmente o nos toca vivirlo colectivamente. Mejor vivirlo individualmente que nos da el triunfo, fijamos el oro en nosotros mismos, logramos nosotros con ese
conseguir pues el bien. Nos toca vivir colectivamente con la gran apocalipsis mundial para los mundos infieles, a pasar por la muerte segunda para tener el derecho más tarde de vivir en la edad de oro como esencias puras de nuevos organismos. Claro, sin autorización, simples elementales humanos para una nueva edad de oro. Así que de todas maneras tenemos que vivir el gran libro y romper sus sellos. La Semana Santa se llama Santa por eso, porque esta semana que uno tiene que vivir. Cada día de esos equivale a largos periodos de trabajo. Al fin y al cabo, la gran obra se resume siempre simbólicamente en el libro de Job, en los 8 años de Job. Es un extracto de sí. Pero en conjunto, la gran obra, pues aunque se resume en 8 días, en 8 años totalmente, junto con resurrección y todo, es decir, en la Semana Santa, pues puede durar, claro, muchos años, ¿no? En todo caso, cada cual quiere que vivir su Semana Santa, el Hijo del Hombre vive la suya. Cuando el Hijo del Hombre nace en el pesebre, no debe vivir su Semana Santa, hacer todo el trabajo en su Semana Santa. Al pueblo no se le puede explicar esto, porque el pueblo no entiende. Al pueblo se le da la corteza, la cáscara de la enseñanza, pero a los iniciados se les enseña la carne de la doctrina. La visita de la sal, cómo leer la doctrina. La visita de la inteligencia se refiere a nuestros 7 chakras. Claro, es que sí. De manera que el cristianismo tiene 2 aspectos. El cristianismo exotérico, público para el pueblo, y el cristianismo esotérico, sagrado para los iniciados. Como dice Guillermo, ¿verdad? El camino externo y tal. Verán, maestro, para hacer conciencia de nuestro trabajo, quiero preguntaros si el Bodhisattva, aunque sea caído, tiene que formar el cuerpo de la voluntad consciente, o sea, el cuerpo causal, para que entre diferente, o es que ya, o es que, digamos, ya formado el cuerpo causal entra diferente. Bueno, el Bodhisattva siendo Bodhisattva, pues no tiene por qué entrar a crear el cuerpo causal, porque se sabe que es un Bodhisattva. Es decir, alma humana, dijéramos, de un maestro. Ya se entiende que esos vehículos los creó en el pasado. Pero tiene que encender el fuego en sus vehículos, restaurar el fuego en cada uno de sus vehículos, y después regenerar el oro en sus cuerpos. Conseguido eso, pues el Bodhisattva se levanta. Pero bien, no yendo tan lejos, sino empezando por la base, diremos que después de haberse encendido el fuego en cada uno de los vehículos, después de haberse restaurado, digamos, el principio íntimo en los cuerpos físico, vital, astral, mental y causal, si el Padre quiere, si es su voluntad, puede enviar a Tiferet a nacer en el establo interior. Pero entiendo que esta es una gracia de lo Altísimo, porque alguien puede haber alcanzado, repito, la quinta iniciación del fuego, y sin embargo no por eso el niño que lleva a la Divina Madre en sus brazos haya penetrado en sus vehículos, en el establo. Pero si se le anhela de verdad, se quiere trabajar por la humanidad, pues se puede conseguir, pues, que el Hijo del Hombre venga al mundo. Es voluntad del Padre. Pero maestro, concretamente, el alma, cuando un iniciado tiene formado un cuerpo causal, entonces logra la formación del alma humana, o diferente es el alma humana. Pues el alma humana propiamente está en el mismo causal, ¿no? Una fracción del causal es lo que constituye el Buddhata, la esencia. En el Bodhisattva, pues, ese Buddhata o esencia se vendría áureo, ya organizado. En todo caso, debemos tener en cuenta lo que ya dije al principio, que es demasiado sutil, que fácilmente se presta una confusión. La cuestión aquella del cuerpo causal y el diferente físico.
que el fin fue equivocarse. Fue no confundir la gimnasia con la magnesia. El diferente, o sea, ya la expresión viva del Cristo íntimo, se halla muy correlacionada pues con el causal, con el alma humana. Llega a formar parte íntegra con el alma humana, pero cuando es voluntad de paz, cuando el Hijo del Hombre viene al mundo. Creo que ya lo han entendido ustedes, aunque es muy fino. Necesita tener una mente muy elástica, muy dúctil, muy receptiva para poder entender esto. Bueno, en síntesis, maestro, para lograr la iniciación de discreta hay que tener los vehículos solares. Pues incuestionablemente, si uno no posee los cuerpos existenciales superiores del ser, no podría jamás pues alcanzar la iniciación del poder. Bueno. El origen de nuestra esencia, maestro, nosotros que deseamos levantarnos, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Bueno, con el mayor gusto voy a dar respuesta a todo esto. La esencia viene de la Vía Láctea. Estoy hablando en síntesis. Llega al Sol. Luego, por último, penetra en la naturaleza. En principio, se manifiesta como un simple elemental primigenio, ¿no? Asciende a través de las etapas mineral, vegetal y animal, hasta penetrar por último en el cuerpo del humanoide, o del mamífero racional. Claro, la esencia necesita convertirse en el embrión áureo. Necesita trabajar para crearse los cuerpos existenciales superiores del ser y transformarse en bodhisattva. Cuando la esencia no logra pues su cometido, en el primer ciclo de manifestación, que es de 108 vidas, entonces tiene que descender dentro de las entrañas de la tierra, en procesos involutivos, con el propósito de eliminar los elementos inhumanos o agregados psíquicos en que viene a quedar embotellada debido a los errores. Una vez que ha pasado por la muerte, según ella asciende otra vez a la superficie del mundo para reiniciar nuevos procesos evolutivos desde el mineral. Incuestionablemente, esos nuevos procesos tienen como punto de partida una espira más alta dentro de la gran espiral de la vida. Empezará, luego retornará o reiniciará sus procesos evolutivos otra vez desde el mineral, pero en una octava superior. Ya no como un simple elemental inferior, sino como un gnomo superior. Hasta reconquistar otra vez el estado humanoide, después de haber pasado por las escalas vegetal y animal. Bien, se define como ya sabemos las 108 existencias. Si no logra el triunfo, el proceso se seguirá repitiendo así durante 3000 ciclos o ruedas de manifestación, o edades. Bien, ustedes pues, los que no son bodhisattvas todavía, se ve a que no trabajaron en ese sentido, no llegaron a esas alturas en pasados ciclos de manifestación. Pero ahora mismo pueden convertirse en bodhisattvas si se lo proponen. En todo caso, no olviden el origen de la esencia. Viene de la Vía Láctea, pasa al Sol y por último entra aquí en nuestra naturaleza, nuestro mundo. Claro, si pensamos en que la Vía Láctea tiene como capital central a Sirio, no están equivocados esos esoteristas que piensan que nosotros vamos hacia Sirio. Es verdad, hacia Sirio vamos. ¿Y cuándo salieron de la Vía Láctea nuestras esencias? Pues eso fue ya en el amanecer de la vida, ¿no? Pensemos en que esas esencias tuvieron que involucionar, primero descender hasta el mineral,
formando parte de muchos principios, dijéramos, en los mundos superiores. Llegar al estado mineral no iniciar un ascenso evolutivo. Comenzaron como esencias primitivas. Obviamente ustedes han hecho el ciclo ya varias veces. Han pasado por las ruedas, no solamente por las ruedas del molino, sino también por cada una de las muelas de las ruedas del molino, varias veces. Ya tienen colmillo los muchachos. Eso es obvio. Ahora, naturalmente, tienen que aprovechar este ciclo de manifestación para su autorrealización, y sobre todo en momentos en que estamos viviendo las partes finales del apocalipsis colectivo mundial. Sería lamentable que ustedes en estos momentos no se autorrealizaran. Tendrían que descender a las entrañas de lo que hoy es muy mala hora, junto con toda esta catástrofe mundial. Yo les aconsejo pues que de una vez se conviertan en bodhisattvas. ¿Podría usted explicarnos en forma más o menos breve cómo se originó el gobierno de este sistema solar de Ors y quién lo gobierna? El principio del verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Sí, pues el universo está gobernado por el verbo. El verbo es el ejército de la voz. La gran palabra. El demiurgo arquitecto. El archao. Cada uno de los verbos, hablando ya por separado, puesto que el logos es unidad múltiple perfecta. Y es su misión, su labor, su ministerio, en relación con este sistema solar de O. Y todo el conjunto de Elohim, o Elohim, para hablar más claro, que forman el ejército de la gran palabra, el Jerupacoat, constituyen en sí mismos el gobierno de nuestro sistema solar de oro. Esa es pues mi respuesta. Y Jesucristo crucificado. Bueno, tengas entendido que el Cordero Pascual es el Agnus Dei, el fuego sagrado, que está inmolado en la naturaleza, que subyace en toda materia orgánica e inorgánica. El sacrificio del segundo lado del Cristo. Por eso es que sobre la cruz del Redentor está la palabra Ingrid, que significa Ignis Natura Renovatur Integrum. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Resulta maravilloso saber que el segundo logos, el Agnus Dei, o el fuego sagrado, realmente inmolado en el fondo de toda esta creación. Se sabía que subyace en el fondo, repito, de toda materia orgánica e inorgánica. Si golpeamos dos piedras, veremos saltar la chispa del fuego. Así pues, el fuego está en todo, el mismo hielo quema, es fuego en otra forma. No podría existir la naturaleza sin el fuego. Lo primero que existe siempre es el fuego. Porque el fuego se convierte en aire, y que el aire en agua, y el agua en tierra, es verdad, pero siempre queda el fuego como centro, como base. Y pues ese es el Agnus, el Cordero inmolado, que borra los pecados del mundo. Porque solo mediante el fuego podemos limpiarnos de toda mancha. Podemos eliminar todos nuestros errores, incinerarlos. Entiende que el fuego es completamente sexual. Tú lo sabes. Y el mundo no tenemos idea. Pero
La pregunta que yo te estoy comentando antes es la pregunta, ya lo pusiste. Está grabando. Está grabando. Maestro, las gunas inician la manifestación de todo lo que habla. Las tres gunas son sattva, rajas y tamas. O sea, armonía, emoción e inercia. Cuando se hallan en perfecto equilibrio, tenemos la noche del gran pralaya. Pero cuando se desequilibran las gunas, viene la manifestación cósmica. Ahora bien, ¿por qué se desequilibran las gunas? Eso es algo importantísimo. ¿Por qué viene el gran pralaya? Por el karma de los dioses, ¿verdad? No será un karma inferior, no, es el karma superior, que corresponde a la ley de la catancia. Es obvio. Nosotros realmente no debemos jamás tener orgullo. Si examinamos nuestra vida, la descubrimos llena de lacras, de errores. Si revisamos nuestras vidas anteriores, son todas llenas de muy graves errores. Ahora bien, si consideramos a lo divinal en nosotros, descubrí que, como trabajadores de la gran obra, estamos en un proceso de reintegración. Lo que queremos es reintegrar los 10 sefirotes de la Cábala. ¿Quién hace el trabajo de reintegración de los 10 sefirotes? Diferente, el Hijo del Hombre. Por eso es que el Hijo del Hombre debe venir al mundo. Para hacer su obra, él necesita reintegrar los 10 sefirotes. Una vez reintegrados, todos los 10 constituyen en sí mismos un átomo con 10 características. Un átomo inefable que ha de sumergirse naturalmente entre el seno del omnimisericordioso y eterno Padre cósmico común. ¿Quién es el eterno Padre cósmico común? El absoluto inmanifestado, Sat. Pero no debemos mirar al absoluto inmanifestado en esa forma tan fría como lo ven los orientales. Él en sí mismo es el Padre de todos los padres. Lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El omnimisericordia, el omnipresente, la infinitud que todo lo sustenta. En su seno somos únicamente, cada uno de nosotros, un simple átomo. El día que logremos integrarnos, seremos un átomo luminoso entre el seno sublime del eterno Padre cósmico. Pero nada más que eso, un átomo. Sucede que cuando uno quiere ser algo más que un simple átomo, entre el seno de aquello que no tiene nombre, entonces de inmediato cae en el mundo de las 3 leyes y después en el de las 6 y posteriormente en el de las 12 y en el de las 24, y si su orgullo es muy grande, caerá en el mundo de las 96 y se seguirá sumergiendo hasta la muerte, según. El error grave de aquellos átomos divinales, llamémonos Elohim, dioses, o como se quiera, es querer ser algo más que un simple átomo entre el seno de aquello que no tiene nombre. Si se contentara uno con ser lo que es, un simple átomo divino entre el seno del eterno Padre cósmico común,
se convertiría de hecho en un Paramartasatya, sumergiéndose cada vez en estados más profundos, en el seno del eterno Padre Cósmico, ¿no? Gozaría de estados de felicidad infinitos, inagotables. Pero es ese deseo de ser algo más que lo trae a uno a la manifestación. Tan progresivo deseo en un principio origina el protocolo, el mundo de las tres leyes. Conforme el deseo se va haciendo aún más progresivo, el deseo de resaltar, de ser alguien igual, viene el mundo de 6 leyes, y luego el de 12, y luego el de 24, y así sucesivamente. Así pues, el universo propiamente existe por el karma de los dos. Y el karma es el producto de la imperfección. Es por la imperfección que uno quiere ser más de lo que es. Pero aunque digas que él, nunca eres más de lo que es. Esa es la verdad. Por eso morir en sí mismo es indispensable. Y si queremos algún día alcanzar la liberación definitiva, si queremos algún día sumergirnos de verdad entre el seno del eterno Padre Cósmico, pues desde ahora mismo debemos preocuparnos por la eliminación radical del orgullo. Así pues, hay que poner mucha atención a eso. Me gustaría, a ver si fuera posible, nos explicara un poco más a fondo la cuestión de las 3 gunas. Usted nos explicó las 3 gunas a escala pues cósmica, universal, pero me gustaría saber si esas mismas 3 gunas pues en la escala nuestra están y en qué consiste su manifestación. Bueno, hay que aclarar más. Indudablemente que las 3 gunas, sadras, rayas y tamas, dije que durante la noche cósmica se hallan en perfecto equilibrio. Luego hablé también sobre lo que somos. Afirmé que cada átomo de lo divinal debe sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico. Cuando uno quiere estar sumergido en un pralaya, ser más de lo que es, resaltar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, ser alguien o algo. De hecho, de inmediato cae en el mundo de las 3 leyes, porque se produce un desequilibrio, el desequilibrio de las gunas. Tal desequilibrio se hace colectivo cuando se trata de todos los dioses que organizaron o que dieron origen a esta gran creación. Ese desequilibrio de las lunas en el sistema solar de Oort, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, se debió a que aquellos átomos divinos del Ain, del inmanifestado, quisieron ser algo igual. Su deseo pues originó el desequilibrio de las lunas. Cayeron en el mundo de la manifestación. Así fue como surgió el universo, producto del karma y del error. Entonces sabemos que salva en la armonía, que rayas en la emoción, que tama la inercia. Y es claro que esas 3 lunas existen en la prakriti, están saturando todo el principio universal, lo que es, así será. En todo existen esos 3 elementos. Los hay en los alimentos, lo hay en los átomos, lo hay en las moléculas, lo hay en los organismos, en todas partes están esos 3 principios. Para poder gozar de la noche cósmica, sin estorbos de ninguna especie, se necesita que las 3 lunas queden en perfecto reposo. Y las 3 lunas quedan en perfecto reposo. Cuando
los inefables, aquellas partículas que forman el ejército de la voz, se sumergen, tranquilos, entre el seno del eterno Padre Cósmico, común. Dura la noche cósmica hasta el momento en que tales partículas divinas, tales átomos preciosos, tienen que ser algo o algo. Entonces de inmediato caen en el mundo de las tres leyes. ¿Sí? Se desequilibran las gunas, y por eso es que ellos caen en el mundo de las tres leyes. Después en el de las 6, luego en el de las 12 y así sucesivamente. No se desequilibra bien en las tres lunas si ellos no quisieran ser algo o algo. Por eso nosotros desde un principio, si queremos alcanzar la verdadera libertad que está en el eterno Padre Cósmico común, debemos ante todo no querer ser algo más, no desear subir al tope de la escalera, ni hacernos sentir. El mundo de las tres leyes del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo importante en la vida es morir siempre, morir y morir y morir. Un día, cuando ya los 10 sefirot en cada uno de nosotros esté completamente integrado, podremos sumergirnos entre el seno del eterno Padre Cósmico común. Entonces, si verdaderamente ya no deseamos existir, si todo deseo de vida senciente ha terminado, pues gozaremos de la dicha infinita paz. Bueno, maestro, ya que el hermano Efraín Villegas nos pregunta sobre las tres gunas, ¿qué es las tres partes? Ahora me quiero referir a la parte media, a las Vikris o Vitris. Es decir, ella es la raíz del cosmos, es la raíz del ser, o es el fuego, digamos, que pues, nos puede ayudar a volver a lo primordial. Bueno, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes está enrollada naturalmente 3 veces y media dentro del chakra muladhara, el coxis. Y allí debes despertar para subir por espina dorsal. Pero se dice que está enrollada 3 veces y media. La media pertenece a los britris. Esos britris no son otra cosa sino sencillamente lo que podríamos denominar nosotros los clifos de la cábala hebraica. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. Verán, maestro, entonces los Vitris no es la Divina Madre. No, la Divina Madre en sí misma lo simboliza la existencia de las tres lunas y simboliza también a los Vitris, que forman parte de los clipos y de la vida senciente o de los procesos sublunares, ¿sí? Maestro, como simbolismo, ¿qué parte primordial representa a la Divina Madre? Porque si salva es armonía o pureza, si un iniciado, por ejemplo, está en estado de pureza, especialmente en lo que cabe a los maestros, nosotros siempre estamos en otro estado, muy rara vez estamos en estado, digamos, sádrico. Entonces hay cierta particularidad especial en los átomos de la Divina Madre, digamos especialmente en salva o en las tres partes de la pregunta. Las tres partes son necesarias, salva, rayas y tamas. Pero cuando están en perfecto equilibrio, pues son maravillosas. Sattva es armonía, la emoción se convierte en el alma pura, en aquel tipo de vibración inefable. Y la inercia, pues propiamente, ya desde un ángulo superior, es el reposo profundo, es el seno del absoluto. Pero en el mundo de la manifestación, la inercia es inercia. Una piedra es inerte, y un hombre que no trabaja sobre sí mismo es un hombre inerte. Entonces, la emoción pura del alma puede transformarse en las bajas emociones del mundo físico. La misma armonía de por allá arriba se convierte en la desarmonía aquí abajo. Así pues hay que tener en cuenta todos esos factores. En sí, la Divina Madre entonces sería un triángulo de esas tres lunas. La Divina Madre está por encima de todas las tres lunas. Ella es, lo que ha sido y lo que siempre será. Ella es la esposa del chico, esposa del tercer ojo. Que existan tales cualidades en la Prakriti durante la manifestación es otra cosa, pero ella está más allá de tales cualidades. De hecho y por derecho, de acuerdo a tu plática, ella es Brahma en el fondo. Verán, maestro, de hecho y por derecho, mediante tu plática, se puede considerar que no tenemos que encarnar a la Divina Madre, sino únicamente son las cualidades de la Divina Madre que están en nosotros. Pues están en toda la naturaleza, pero la Divina Madre se enrosca 3 veces y media, es el fuego sagrado depositado en el Muladhara. Ahora
Ahora ya, que esa palabra encarnada, esa es la palabra que tenemos que saberla medir poco a poco. ¿Qué es lo que se llama encarnar y qué es lo que no se llama encarnar? Porque para que la Divina Madre pues, pueda expresarse a través de un hombre definitivamente, pues tendrá ella que tragarse al hombre. Mientras no se lo trague, pues no se podrá expresar totalmente en el hombre, ¿no? Pero más ahora entendemos La serpiente tiene que tragarse al iniciado. Solamente cuando la serpiente se devora al iniciado, ¿no? Entonces queda la serpiente manifestándose sin intervenciones de ninguna especie. Pero la serpiente tiene primero que tragarse al iniciado. Además, ahora entendemos bien, de acuerdo a su plática, ¿qué hay concretamente entonces en nuestro centro propicio o en el chakra muladhara, en la opción de la Divina Madre? Pues está ahí el estado potencial de la Divina Madre. Está enroscada la serpiente, aguardando el instante en que pueda no solamente subir por la espina dorsal, sino tragarse al iniciado también. Ya va. Estado potencial. Entendido, más. Muchas gracias. No, yo decía más, yo quiero... Acerca de las rondas, queríamos que nos hablara un poco, bueno, porque, bueno, no está esto muy claro todavía en nuestro entendimiento y quisiéramos que usted nos hablara acerca de las rondas ahora. Bueno, es claro que en principio cualquier planeta tiene una primera ronda cuando se convierte en una simple forma mental, cuando es un planeta mental. Ese planeta mental surge en una forma muy extraordinaria. El ejército de la voz, el ejército de la palabra, hace fecundar las aguas caóticas, es decir, fecundiza por medio del ciertos ritos y palabras sagradas, a fin de que surja la vida, ¿no? Desde un punto de vista alquimista resulta muy interesante saber cómo viene a surgir la vida, ¿no? Hay que separar las aguas de las aguas. Porque las aguas básicas o espermáticas, el alcaetes de los alquimistas, es coexistencial con el espacio. Pero esas aguas, en esas aguas primitivas, primigenias, caóticas, subyace, dijéramos también, el mercurio de la filosofía secreta, el alma metálica, dijéramos, de esas aguas caóticas. Bueno, separar por transmutación tales aguas, lo mismo que hace uno dentro del organismo. Separar las aguas superiores de las inferiores es una labor que se realiza mediante el trabajo fecundo y creador de los dioses sagrados. Creo que ya las aguas superiores han sido separadas de las inferiores. Entonces, a su vez, esas aguas superiores hacen fecundo a las aguas inferiores. Y aparece, dijéramos, un tercer tipo de mercurio aún más elevado, cuya cristalización viene a ser el mundo de la mente. Entonces aparece el planeta en su forma mental, primera ronda. Segunda ronda, cuando ese planeta se convierte en materia astral. Tercera, cuando se convierte en materia etérica. Cuarta, cuando se convierte en materia física. Quinta, cuando vuelve a ser etérico. Sexto, cuando vuelve a ser astral. Séptimo, cuando vuelve a ser mental. Pues viene la disolución de tal planeta y el gran pralaya. Esto que decimos para un planeta se aplica a todo un sistema de mundos, al sistema solar. Y se habla así de los grandes días y de las grandes noches de Brahma. Son 7 rondas por todo. Total que ahora estamos nosotros en la 4ª ronda. Es física. Después de que termine esta ronda, la vida se desenvolverá en el mundo etérico. 5ª ronda. Después la vida se procesará en el mundo astral, 6ª ronda, y después en el mundo mental, 7ª ronda. Luego vendrá la disolución de este planeta y de todos los planetas del sistema solar, y entonces llega la noche cósmica, o sea, el Mahapralaya, la noche profunda. El equilibrio de las 3 gunas. Sí, que sí, y vuelven a equilibrarse en las 3 gunas. Faltan 3 rondas para que entremos a la noche cósmica. Sí, estamos actualmente en la mitad del gran día cósmico.
Faltan 3 rondas para que llegue la noche. Es un día cósmico, tiene las 7 rondas. Las 7 rondas. Es una semana de 7 días. La Semana Santa. La octava es la gloria en el logos, y en el absoluto, para ser más claro. La Semana Santa. La quinta la cabeza y estoy contando. No, la quinta ronda, Maestro, me quiero referir en relación a los glifos. Nos decía usted que los vitris o vitritis son los glifos, y si los glifos, digamos, representan una fuerza gravitacional de pesantez en el organismo planetario y en nosotros mismos, entonces, en relación, digamos, a las 3 cualidades, ¿qué fuerza representa especialmente los glifos? Bueno, los glifos son dijéramos, los sefirotes a la inversa. Los sefirotes en su aspecto negativo. Esos son los glifos. Si los glifos son tenebrosos, maestro, y están metidos precisamente en las 3 cualidades, ¿cómo entendemos? Ellos no están metidos en las 3 cualidades. Están simbolizados por la Divina Madre y Dios los representa. Y por eso se dice 3 vueltas y media. Está enroscada ella 3 veces. Esa media, y para simbolizar a Dios, se dice britis o vibración, yo pienso muy diferente. Esos britis, la vibración es infinita, pero especificada en el caso de las 3 vueltas y media, pues representa precisamente la antítesis de los sefirotes a la inversa, las cualidades sefiotas a lo negativo, las virtudes a la inversa. ¿Cuándo es una virtud a la inversa? Tengamos, por ejemplo, las cualidades de Jebulá, el rigor, la ley, a la inversa, pues la tiranía, es la dictadura. ¿De qué región? Hay que ver a qué región pertenece Jebulá. Obviamente, pues, Jebulá es el sexto de los sefirotes, ¿no? Contamos desde Malkut hacia arriba, ¿no? Indudablemente en esa 6ª región encontraríamos ya a Jebulá, pues, en una forma de rigor llevado al diablo, es decir, una dictadura, una tiranía terrible, espantosa, ¿no? Un Mussolini. Así, la misma caridad, pues, propia de un César, podría convertirse, dijéramos, en la complacencia con el delito. Salir, volverse complaciente con el delito es la caridad llevada al extremo, ¿no? En su aspecto negativo. Por ejemplo, diríamos nosotros, al borracho hay que darle bastante, que siga bebiendo, porque se subirse por caridad, para que ahí pues el sefira de la caridad a la inversa, ¿no? Las prostitutas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se entregan a los machos, que por caridad. ¿No? Ahí pues ese sefirote a la inversa, ¿no? Me da más disculpa, ese sefirote a la inversa, los glifos tienen relación con el órgano conactivador, ya que entendemos ahora que los glifos son tenebrosos. Los glifos y el órgano conactivador pues son todo uno. En el órgano conactivador están los glifos de la cábala hebraica. Y pues los glifos son, dijéramos, las virtudes a la inversa, al revés. Eso es todo. ¿Y dónde está el mundo de los glifos? Dentro del interior de Malkut. ¿Y qué es Malkut? Pues todo el planeta Tierra. En el buche de ese planeta, de esa gran ballena, está pues los famosos de la Tierra. Obviamente la Divina Madre entonces son las 3 cualidades. La Madre Divina está más allá de las 3 cualidades, mucho más allá de todo lo que dice, así será, es la esposa del tercer loco. En el fondo ella es también Brahma y está más allá de las cualidades de la perfección. Entendemos, hermano. Muchas gracias. Después de la segunda encarnación comenzó un proceso de involución de la mente espantosa. Una deteriorización del entendimiento verdaderamente fabulosa. Y por último la mente se degeneró de tal forma ya que se volvió automática. Funciona automáticamente. Si yo te pregunto a ti qué cosa es esto,
automáticamente es una copa. ¿Qué es esto? Automáticamente no tienes tiempo ni de relacionarlo para haber contestado, es una mesa. Pero ¿por qué dices que esto es un vaso, una copa? ¿Por qué dices que esto es una mesa? Sencillamente porque te enseñaron que así era, eso era, a ti no te consta. Te lo enseñaron, lo repites. ¿No hay conciencia en eso? No hay conciencia de que es una mesa, una copa. La realidad es que a tu mente llegan las impresiones de una mesa y de una copa. Entonces tú las interpretas de acuerdo como te enseñaron que te dijeron que así era mesa, que así era copa. Pero los tactos de la conciencia ahí no funcionan. Eso es gravísimo. Definitivamente. En cambio, en la razón objetiva es diferente. Los funcionalismos, el resorte secreto de los funcionalismos se encuentra precisamente en la conciencia. En la conciencia, como resorte, hace funcionar entonces la razón objetiva. Sin embargo, de cuando en cuando se dan casos de personas que nacen con la razón objetiva del ser. Por común, vienen al mundo debido a su pensar en ambientes iniciados, disponen de algún guía, de algún instructor, y hoy es inconcebible esto para el mundo occidental. Y claro que tales criaturas nacen y encuentran las condiciones totalmente favorables para el desarrollo de la razón. Son, digamos, almas que han trabajado en vidas anteriores, almas que han alcanzado la razón objetiva en vidas anteriores, almas que han logrado el despertar de la conciencia en vidas pasadas. Bueno, entonces no son casos, digamos, por casualidad, ¿no? No, eso no podríamos llamarlo por casualidad. No es casualidad. Y entonces, pues, nace en condiciones completamente favorables para que su razón objetiva se desarrolle. Realmente, los instructores, en este caso, enseñan a las criaturas, enseñan a sus discípulos, a esta clase de personas, lo que son las impresiones sensoriales externas. Se les dice, por ejemplo, que la gente común y corriente no percibe el mundo exterior realmente, que solamente percibe impresiones que llegan a la mente y que traduce intelectualmente en forma de luz, color, calor, forma, sonido, etc. Pero la cosa en sí, como dijera don Emanuel Kant, no la conoce. De manera que entonces los instructores enseñan eso a los educandos, les previenen contra las pasiones animales, los instruyen a forma de que no se vayan a dejar atrapar por las ilusiones exteriores, los educan esotéricamente y los levantan. Son pocas pues las personas que tienen esa dicha, se necesita haber trabajado en días y nacer en un ambiente favorable. Las leyes del 3 y del 7, por ejemplo, no son leyes que pueda comprender la razón psicológica. ¿En qué forma se desarrolla el santo triamática? ¿Cómo se procesa la ley sagrada esta para Parchina? La ley del 7. Ya sabemos que las fuerzas positiva, negativa y neutra, el santo afirmar, el santo negar, el santo conciliar, las tres fuerzas originan toda creación. Que no sería imposible cualquier creación sin la cooperación de las tres fuerzas. Pero crear es una cosa y ordenar es otra cosa.
la ordenación de los cosmos, de los mundos, etcétera, 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 solamente es posible mediante la sagrada ley Epta para Parchino, o sea, la ley del siempre. Pero ¿cómo se procesan en sí mismas esas leyes del 3 y del 7? ¿Cuáles son sus más íntimos funcionalismos? Esto no lo podría entender jamás la razón antrópica, subjetiva. Solamente lo puede entender la razón objetiva, a base de autorreflexión íntima directa. Así pues que quienes no hayan logrado concebido el desarrollo de la razón objetiva jamás podrían comprender cómo se procesan esas leyes del santo Triamatzicano y la sagrada ley del santo Epta para Parchino. Pues claro que sí, hazte un intento de tratar de comprender cómo trabajan las leyes del 3 y del 7, a base de pura razón subjetiva, a base de puro racionalismo subjetivista, a ver si puedes de verdad comprender sus procesos. Es obvio que no. Podrás creer que sí y autoengañarte creyendo haber comprendido, pero realmente no tendrás conciencia de lo que se esconde, de la forma como se procesan esas leyes. Para poderlas entender se necesita desarrollar la razón objetiva. Antiguamente sí, antes de la segunda catástrofe transalpiniana, eran muchos los que comprendían los procesos de la ley del 3 y del 7. Pero después de la segunda catástrofe, la mente involucionó tan espantosamente que se deterioró lamentablemente. Ya no, con razón subjetiva no se podía comprender eso. De manera que estamos diciendo algo que bien vale la pena analizarlo. Tremendo. Ahora el ambiente actual que existe en el mundo, el ambiente, digamos, los colonianos, los dicen que no hace nada, que existe actualmente en el mundo, ese ambiente de sabiones y cultura superficial, etcétera, es absolutamente desfavorable para los gérmenes, para el desarrollo de los gérmenes de la razón. ¿Cómo? Estamos en las peores condiciones. Sí, hoy lo que hay son criaturas automáticas. Reciben las impresiones sensoriales externas y reaccionan ante esos impactos exteriores en distintas formas, porque no tienen conciencia de nada, no tienen razón objetiva. Pues esta niña todavía no ha tenido tiempo para desarrollar los gérmenes de la razón objetiva en la presente existencia. Si se le permite, le da la posibilidad de desarrollar tales gérmenes, los desarrollará. Pero la humanidad común y corriente vive en un ambiente lamentable, el germen de la razón objetiva no es posible desarrollar. Le meten a uno 50.000 cosas en la cabeza y le destruyen los datos que la naturaleza ha depositado en el cerebro para la orientación de una vida. Se los destruye. Es decir, los resultados de la conciencia son depositados en el cerebro, o datos que son el resultado de la conciencia, en el cerebro de los niños, así como este. Ahí están los datos que la naturaleza ha depositado, datos de su propia conciencia, que le servirán para guiarse, para orientarse. Están también los gérmenes para el desarrollo de la razón objetiva. Pero luego intervienen los sabiondos en sus escuelas de primarias, de secundarias, la prensa, la erudición, la vida moderna con todas sus bestialidades y barbaridades. Y entonces les eliminan esos datos y convierten a los seres humanos en autómatas, que viven reaccionando contra los impactos del mundo exterior. Los insultan
contestan con el insulto, les pegan, les dicen, este es un radio, y dicen, es un radio. ¿Por qué? Porque ya le enseñaron que cuando llega una impresión así, le responde a un radio. Este es un vaso, sí, este es un vaso, ¿por qué? Se lo dijeron. Y pues responden a todo lo que se les presente con datos que salen en la cabeza. Pero no responden con su conciencia, con su razonamiento. No les dan oportunidad para que desarrollen la razonamiento. No les dan oportunidad para que la conciencia trabaje, se exprese en forma de razonamiento objetivo. Esa oportunidad no se nos da, sino hacen de las criaturas seres autómatos. Nada más. Les pegan, les insultan. Les meten en la cabeza 50.000 cosas para que respondan a todo, cada cosa de acuerdo con lo que le han enseñado. Y ya. De memoria, no tienen conciencia de nada. Muñecos automáticos que reaccionan ante las impresiones sensoriales. En una o en otra forma, pero siempre reaccionan. Con conceptos, con palabras, con ideas. Pero reaccionan. Ante todo, todas las impresiones sensoriales. El Vaticano y el santo y la ley sagrada está para Pachino. ¿Cómo podría ser, dijéramos, comprendidas por la razón subjetiva? Creación es una cosa y ordenamiento es otra cosa. Con la ley del 3 se crea y con la ley del 7 se ordena. Un cosmos representa un orden de mundos. Sin el orden de mundos no podría existir un cosmos. ¿Cómo podría existir? Existiría el caos, pero no el cosmos. Se necesita la ley del 7 pues, para que no haya caos, sino cosmos. Y se necesita la ley del 3 para que ese cosmos sea creado. De verdad que la ley del 3 da creación a las cosas. Pero si no existiera la del 7, no se organizarían cuerpos, mundos, órganos, organismos. ¿Cómo? No sería posible. Ahora la ley sagrada está para Parchilov. Tiene sus 7 estopinder, o sea, 7 centros magnéticos. Hay puntos críticos en esos 7 centros magnéticos, la pregunta que sea. Es crítico, puntos divisos. Y toda la ley del 7, pues en sí misma es. Dijéramos, la ley del 7 se inicia con fuerzas que parten de un punto definido, se expanden y se paran entre sí para luego volverse a unir al final, en forma que quedan unidas hacia abajo, por abajo, quedan unidas por arriba. Es la ley del 7. Pero gracias, un hombre no es un animal intelectual, no es la viva representación del santo para Machino, todavía no. Es un humanoide con posibilidades de convertirse en un ser humano. Si se lograran desarrollar los gérmenes que hay en ese humanoide, podría transformarse en un ser humano. Convertido en un ser humano es un septenario completo. Es el hombre septo, perfecto. Ahora, tiene 7 cuerpos. Nada, que si se cuenta de arriba para abajo, 7 cuerpos. Si se cuenta de abajo para arriba, 7 cuerpos. Si posee los 7 principios. La ley sagrada Evta para Parchino ha llegado a tomar completa forma en él. Él es el santo 7. Ahora, si logra cristalizar en sí mismo las 3 fuerzas primarias de la naturaleza, entonces podría convertirse nada menos que en una cristalización perfecta de las 3 fuerzas y de las 7. El santo Vaticano y de la ley sagrada está para Parchino.
Ese sería ya pues el hombre autorrealizado, perfecto. Pues claro. Pero para que se logra uno comprender estos procesos íntimos de la experiencia, obviamente tiene que desarrollar la razón objetiva. Los gérmenes para la razón objetiva los lleva cada cual, en el fondo de sus glándulas endócrinas sexuales. Pueden desarrollarse, pueden que no se desarrollen. No según que se desarrolle. Para que se desarrolle tiene uno que dedicarse a eso, trabajar sobre sí mismo para conseguir el desarrollo de la razón objetiva. Si uno no trabaja sobre sí mismo, pues, ¿cómo va a desarrollar la razón objetiva? De manera que si miramos este muñeco humano y que el humano no tiene nada, sino que es un humano, una especie de robot que vive reaccionando ante las impresiones del mundo exterior. Descubrimos como dijéramos, una conciencia doble. Por un lado está la conciencia personal, que es más el resultado de la educación recibida, de las costumbres, de las impresiones, de todo ese automatismo exterior. Y han metido unas 50.000 cosas en la cabeza y responde a todas las impresiones con todos los datos que ha acumulado en el cerebro. Es ese, dijéramos, le da uno junto con los hábitos, junto con, en fin, con los prejuicios, etcétera, ese tinte de falsa conciencia, ¿no?, que tiene toda persona. Desgraciadamente todos llegan a creer que esa es la verdadera conciencia. Ahora, la auténtica conciencia, la legítima conciencia es la del ser, la de la esencia. Es la verdadera, pero se queda abrumada por ahí, desechada. A esta gente, dijéramos, ultramoderna, no le interesa la verdadera conciencia del ser. Toma por conciencia esta falsa conciencia de la personalidad humana, formada con complejos, traumas, razonamientos subjetivistas, falsa educación, etc. Eso es lo que toma por conciencia. La falsa conciencia de la personalidad. Pero la auténtica conciencia del ser la rechazan, la olvidan, la arruman por allá, la dejan en un rincón. Para ellos no tiene la menor importancia. De manera que gente se siente, han desechado la verdadera conciencia, pero no la utilizan para nada. Y solo poseen razón subjetiva. De hecho, son unos robots. ¿El chocolate, por favor? ¿Vengan a cenar? Por eso es que resulta fácil construir un robot. Hay robots perfectos, maravillosos. Reaccionan ante todas las impresiones. Que también una impresión, inmediatamente el robot mecánicamente traduce su impresión exactamente como un cerebro humano. Puede decir el robot, es una silla, es una mesa. Lo hacen obedecer y hace todas las cosas que puede hacer cualquier muñeco parlante, es decir, cualquier persona humana o persona de humanoide. A ese es el grado que ha llegado el ser humano, ¿no? Sí, es un robot completo. El hombre auténtico tiene 7 cuerpos, no se puede negar que no. Pero resulta que toda la humanidad no los tiene. Y que los hombres verdaderos hay que buscarlos con la linterna de Diógenes. Diógenes salió a buscar uno en todo Atenas y no lo encontró. Algunos dicen que llegó a Bogotá y que le robaron la linterna. Otros dicen que no, que fue aquí en el aeropuerto que se la robaron. Bueno, conclusión, el pobre Diógenes, ¿no? Anduvo por todas partes. Lo que sucedió fue que le robaron la linterna. Buscando un hombre y no lo encontró. Bueno, esas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-budista me hacen creer a uno. Ya todo el mundo es un septenario completo. Primer error. Segundo,
El segundo, gravísimo, pero sumamente grave. Alaban al querido ego. Nunca en la vida se han autoobservado, así en el sentido, dijéramos, de la autoobservación, lo tienen atrofiado. Jamás han querido autoobservarse, porque si se autoobservaran a sí mismas se darían cuenta de lo que es el querido ego. 4 metros y medio. Que tanto insaltan lo quitan como divino. Y abierta la puerta y no la quieres cerrar. ¿Ahora qué razón? Eso es gravísimo. Y resulta que ese autoquerido ego, que hablan los teosofistas, es pseudo cosa. De divino no tiene nada. En alquimia es lo que llamamos nosotros mercurio seco. En alquimia se enseña que hay que eliminar el mercurio seco y el azufre acercado o sal roja, que es lo mismo. Mercurio seco se entiende al ego y todos los elementos que lo componen. Eso es en alquimia, eso lo sabe los equivoquios, eso lo sabe Nicolás Flamel, eso lo sabe un Flavio Raimundo Lurio, etcétera, un Bacon, muchos otros. Si uno elimina pues el mercurio seco, no consigue nada. Pero estos señores no son alquimistas. Estos que alaban al rey de las escuelas pseudo-rosacrucistas y teosofistas y pseudo-rosacrucistas no saben mejor. Yo creo que esta ventana es... ¿Saben qué cosa es mercurio seco? ¿Qué cosa es sal roja? ¿Y qué cosa es azufre acercado? Son todos esos detalles. Y le rinde culto al ego considerándolo divino. Vea qué perversión. Entonces el pobre neófito que jamás se ha autoobservado como para poder decir todo, sino que no solamente lo anima el deseo de aprender, como aquellas escuelas en que paréntesis les brindan ese aprendizaje. Naturalmente se extravía. Llega a adorar, no se debía adorar. Llega a creer sinceramente que el ego es mío. Bueno, traigan aquí no le explica porque ya acabo y lo mismo, mira. Eso es sumamente grave. Adorando al ego, cualquier posibilidad de cambio resulta absolutamente imposible. Porque si esas pobres que hubieran el sentido de autoobservación, No, aquí el hermano Longorio es el más alto. esto sería distinto. Será más alto también. Se darían cuenta que el tal ego no es más que una suma de yoes. Es decir, lo evidenciaría por sí mismo. No porque otro se lo dijera, sino en forma directa. Y de que todos esos yoes, cada uno de ellos en sí mismo es como una persona. Sí, pues tenemos dentro de nosotros no una, sino muchas personas, muchas gentes que viven dentro de nosotros, que son los yoes. Y el cuerpo humano es una casa donde entra y sale un chave. De manera que un individuo no es a todas horas el mismo. Pero eso tiene uno que haberlo, mejor dicho, el pobre neófito, el que sea, tiene que haberlo evidenciado mediante la autoobservación. Porque solo mediante la autoobservación se desarrolla ese sentido. Es un sentido, el sentido de la autoobservación. Pero si uno no lo usa, no se desarrolla. Pero si uno lo usa, se desarrolla. Y si lo desarrolla, puede verificar por sí mismo sin que nadie se lo diga. Que el ego no es como otros le dicen que es sagrado,
pero viene a comprobarlo en forma directa, mediante la experiencia. Viene a corroborar hasta la saciedad, a comprenderlo, a evidenciarlo, de que se compone el ego en sí mismo de toda una suma de yoes que personifican errores psicológicos. De manera que todos esos yoes en su conjunto son personas que viven dentro de uno. Dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente. Cada gente de esas tiene sus compromisos, sus ideas, sus criterios. De manera que uno cree que hace, que uno no hace nada. Todo le sucede, como cuando llueve, como cuando truena. Y esto que estoy diciéndoles a ustedes es fundamental, ¿no? Fundamental. Bien, de manera que cuando uno llega a verdaderamente evidenciar a través de la autoobservación, en forma directa, no porque otros se lo digan, sino por práctica propia, de lo que es en sí el ego, también puede deducir por sí, deducción lógica, lo que son las escuelas de perversión mental, que deifican la realidad. Se lo hacen, quieren hacerle entender a uno en forma absurda de que el tal ego es una unidad, cuando de unidad no tiene nada, que es divino, cuando en el fondo no es más que el resultado de muchos ayeres, producto de muchos errores. Pero si a uno le dicen en una escuela de esas, la que no tiene confianza, de que el ego es divino, uno les cree. Entonces se cierra toda posibilidad de cambio, porque en tanto uno crea que el ego es una unidad individual, etc., cualquier posibilidad de cambio ya se hace absolutamente imposible. Un cambio solamente se suscitaría en uno destruyendo a toda esa gente que vive en el interior de uno. Quedaría al eliminar tal gente, lo único que quedaría dentro de uno mismo sería la esencia liberada, llena de hermosos atributos, de preciosas facultades, de perfección y de belleza interior. Entonces habría un cambio radical. Pero si uno no admite la posibilidad, pero digo, si uno no admite, si se niega uno a comprender, si no admite, dijéramos, la pluralidad del yo psicológico, toda posibilidad de cambio queda anulada. Si uno deifica el ego, sin saber lo que es el ego, únicamente porque otros se le dijeron que es divino, sin haber sido tomado la molestia de estudiarlo, de hecho se cierran las puertas a todo trabajo psicológico y cualquier posibilidad de cambio queda anulada. Abuelo, cuando un individuo estudia, digamos, lo que es el ego, tiene la posibilidad de que él nazca en la capacidad de análisis, ¿no? Claro. ¿O no? ¿O cree usted que no? Yo lo que quiero saber más o menos, que me gustaría indicar ahora, es ¿de dónde puede uno hacer que provenga? ¿O realmente de dónde proviene la capacidad de análisis? Pero realmente eso es un instrumento, una herramienta de trabajo de la que uno carece. Bueno, voy a decir, volvemos al tema ese de la razón y de las dos razones. Pueden haber análisis veramente subjetivistas. Cualquier análisis relacionado únicamente con cualquier análisis subjetivo, es decir, cualquier análisis basado exclusivamente en las percepciones sensoriales externas, no sirve para nada.